tiene miedo a hacer el ridículo. ¿Ok? Si usted conoce a alguien así, bendíganlo en el nombre del Señor. Yo no tengo este problemita, pero está la cibofobia, que es la fobia a los alimentos. ¿A usted le tiene miedo a los alimentos? Está eso es la cibofobia. Está la sinofobia, que es la fobia a los perros. Está la claustrofobia, que es la fobia a estar encerrado. Está la cocorafobia, que es la fobia al fracaso. Está la cremiofobia, que es la fobia a la soledad. Yo me encontraba con un montón de muchachos y muchachas que terminan una relación y a los 3 días ya están con otra persona, porque no pueden estar solos, tienen miedo a la soledad. Esto sobre todo le pasaba a Michael Jackson, ¿verdad? Está la demofobia, que es la fobia a las multitudes. Está la hematofobia, que es la fobia a la sangre. Ningún joven de esta congregación tiene este problema, pero está la hipengiofobia, que es la fobia a la responsabilidad. Está la misofobia, que es la fobia a la sociedad. Yo el día de noche estábamos cenando y enfrente había unas muchachas así muy, ya saben, ¿no? Muy cuidaditas, y se acababan de cenar y sacaron como 1 litro de esto, ¿cómo se llama? Antibacterial. Se echaban en las manos, señor. De repente empezó a oler a alcohol, ya estaba yo como que un poco feliz. Ya cuando era como 1 litro así que tenían de antibacterial, porque les daba miedo andar sucias las pobrecitas, ¿verdad? Pero después traían el cigarro en la boca. Está la odinofobia, que es la fobia al dolor, fobia al sufrimiento, fobia a las penas. La peniafobia, que es la fobia a la pobreza. Hay personas también que no pueden tener menos de cierta cantidad en el banco como cuenta de ahorro porque entran en crisis. Le dicen a su esposa: mi amor, tenemos menos de 500,000 pesos en la cuenta, estamos en crisis. Y yo digo: yo nada más tengo que tener 33 pesos porque es lo que me cobra Banamex. Y por último está lo que es la teofobia, que es la fobia a Dios. Gente que no se quiere acercar a Dios, que no se quiere rendir a Dios, que acompañan a sus familiares aquí a la congregación, pero no se entregan a Dios, porque tienen miedo al compromiso con Dios, tienen una teofobia. Ahora, todo temor que se ha sembrado en la vida de uno tiene que ver precisamente con algo que le pudo haber pasado, que le haya sucedido o tal vez que le haya marcado la vida, porque nadie tiene miedos de a gratis. O usted decidió tener miedo de a gratis, como que, uy, ahora yo no voy a temer a los feos. Ay, uy, y ahora lo voy a temer a los perros. Uy, qué suave. Ahora ya te tengo miedo, perro. Ahora después, por cierto temor. A lo mejor un perro te mordió y ahora le tienes miedo a los perros. Probablemente le tienes miedo a los changos y cuando ves un monito de un chango entras en crisis. Es una catarsis emocional, ¿no? Miren, en la Biblia encontramos muchos personajes que temieron, como ya se los mencioné, que algo les marcó la vida y tuvieron miedo al fracaso, y cuando Dios se fijó en ellos, no aceptaron el llamado precisamente porque creían que le iban a fallar a Dios. Uno de estos hombres que encontramos, que tal vez se llega a parecer a alguien que usted conoce, que tal vez lo ve frente al espejo todos los días, ese hombre se llamaba Saúl. Ahora, cuando nosotros hablamos de Saúl, lo primero que se nos viene a la mente es a David. O sea, siempre recordaremos que Saúl quiso matar al rey David, pero antes de todo eso, Saúl en su llamado fue una persona muy buena, porque no sé por qué tenemos la costumbre de recordar siempre lo malo de las personas. O sea, alguien pudo haber hecho 1001 cosas buenas por nosotros, pero solamente porque un día no nos prestó dinero, ya no lo queremos y hablamos mal de él. Ahora, Saúl, no todo lo que hizo es malo, pero tampoco no todo lo que hizo fue bueno. No todo lo que hizo fue bueno, fue el hecho de temer cuando Dios se había fijado en él. Ahora, yo encuentro 3 cositas con Saúl que tuvo allí en sus crisis. La primera fue que él tuvo un sentido de inferioridad. Miren, la vida de Saúl siempre se deparó en miedos, porque su vida inició después de ser ungido. O sea, no le voy a dar clases de historia, pero ahí en la Biblia menciona que la nación de Israel, ya como una nación conformada,
se conformaba por 12 estados o 12 tribus, para entenderlo así. Entonces ellos querían un rey, no había monarquía entre ellos ya no querían depender de los jueces que eran usados por Dios. Ellos quisieron cortar ese cordón celestial umbilical y dijeron: ya no queremos nada con Dios, queremos una monarquía como los demás. Samuel se enojó porque sintió que le habían desechado a él y a Dios, pero Dios le dice: mira, no te desecharon ni a ti, al que me desecharon fue a mí. Ahora no te lo tomes personal, Samuel, no lo tomes personal. Ahora va a venir un muchacho buscando tal cosa, tú le vas a decir esto y a ese me lo vas a ungir por rey. Al paso de los días, a un papá, a un hombre, se le habían perdido, él tenía un poco de ganadero, se le habían perdido unas burritas, unos burros. Manda al hijo a buscarlas, y cuando el hijo camina kilómetros y kilómetros y kilómetros, por ahí ya cansado, la gente le recomienda ir a consultar a un hombre de Dios. A lo mejor Dios le podía revelar dónde estaban y así se iba a ahorrar el trabajo de búsqueda. No había GPS en aquel tiempo, así que lo tenían que hacer. Cuando va a Saúl y le toca la puerta y le abre, le dice: he aquí las burras que estás buscando ya fueron encontradas en este momento. Obviamente se asombró Saúl, lo hace pasar y le platica y le dice: Dios se fijó en ti, la gente pidió un rey y tú eres ese primer rey. Ahora en ese momento lo hace doblarse, ponerse de rodillas, saca un redoma de aceite, un cuerno, huele bien feo por cierto, pero son cuernos así, y rellenitos de aceite, lo abre y lo baña en aceite. Eso simbolizando que el Espíritu de Dios iba a estar con él y lo iba a avalar en su liderazgo. Cuando Saúl sale, tiene una experiencia espiritual tremenda, porque el Espíritu de Dios vino sobre él y él no fue profeta, pero empezó a profetizar los que profetizaban. Ahora la gente que lo miraba decía: ¿y qué hace ese metido entre los profetas? Que se supone que es un muchacho nada más, hijo de familia, que anda profetizando, que anda avanzando. Ahora, hasta cierto punto nos enseña que la vida de Saúl fue sometida a crítica, fue sometida al ojo de la gente, porque ¿sabían ustedes que el mundo perdona, pero la iglesia de Cristo a veces no perdona? Porque es más fácil equivocarse allá afuera, pero es imposible equivocarse aquí adentro. La gente de su propia nación empezó a criticar al ungido de Dios. Obviamente ellos no sabían que era ungido para ese momento, pero le empezaron a criticar. Entonces Saúl se bañó de miedos. Dijo: si empezando a profetizar me están criticando, ¿qué será cuando yo sea el rey? Muchos de ustedes tal vez se han frenado en servirle a Dios, en adorarle libremente a Dios, porque tienen miedo de la crítica, porque tienen miedo del dolor de pasar por el ojo clínico de las personas. Ahora, yo le vengo a decir algo: Dios no le llamó para calentar una silla metálica color café. Dios le llamó para servirle, y en distintas áreas. Usted tal vez no se para en este micrófono para predicar, pero usted puede ser ejemplo en su hogar. Tal vez usted no puede dedicarse al pastorado, pero en su empresa usted será un empresario exitoso o un empleado exitoso que va a alabar y va a bendecir el nombre de Dios donde quiera que se pare. Amén. Ahora, de alguna forma Saúl estuvo bañado de sus miedos. Todavía no lo presentaban como rey y él ya ponía ciertas excusas por delante para decir: no la voy a hacer. Él sentía que no iba a poder con el paquete, porque era una experiencia que nunca se había tenido, nunca había habido un rey. Por lo tanto, él no era una experiencia muy normal ser rey. Aunque él ya tenía una profecía, aún así trató de evadir, de hacerse un ladito. Y yo he de preguntarme cuando leo este pasaje en el capítulo 10, ¿por qué Saúl, si ya tenía una profecía, por qué si ya se le había profetizado que iba a hacer algo extraordinario, por qué se escondió? ¿Por qué huyó de la voz de Dios? Porque si ya había sido llamado, ya había sido ungido, ya había sido lleno del Espíritu de Dios, entonces la pregunta es: ¿por qué si tenía una profecía, él hizo eso de esconderse? Se la cambio. ¿Por qué si nosotros tenemos promesas de Dios? ¿Por qué si tenemos profecías de Dios?
Porque si tenemos la esperanza de Dios en nuestras manos, nos estamos escondiendo de su voz. ¿Hace cuánto Dios te llamó o le llamó a usted a servirle? ¿Hace cuánto tiempo Dios puso fuego en tu corazón? Y cuando debiste de haber salido hacia enfrente para servirle, sigues sentado lleno de tus temores y lleno de tus dolores del pasado. Dígame, ¿qué es lo que Dios te tiene que quitar para que le sirvas? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer a un lado de tu vida? ¿O a qué tienes que renunciar de tu propio carácter para que puedas entender cuál es la voz de Dios para ti, para tu familia? ¿Por qué Saúl se escondió? ¿Por qué tú te escondes cuando Dios tiene algo grande para tu vida? Es cierto, por segundos, Saúl tuvo temor a lo desconocido. Saúl se esconde en su equipo de guerra. Menciona la Biblia en el versículo 22 que él se esconde en una bodega donde se guardaba todo el equipamiento, en el bagaje donde se guardaba toda su herramienta, todo su equipo de guerra, todo lo que le pertenecía. Allí él fue a esconderse. Ustedes pueden imaginarse el cuadro. Tal vez allí, con la bodega encerrado, puesto con un candado por dentro, en la parte de atrás de las cosas, él estaba sentado con las manos en las rodillas y la frente en las rodillas, temiendo que lo fueran a encontrar para entregarse a Dios. Lo que hace Samuel es que en un valle junta a las 12 tribus, o por lo menos a los representantes de las familias de las 12 tribus, y les quiere anunciar al rey. Y entonces empieza a quitar, dice, de las 12 tribus está la tribu de Benjamín. Se abren todos, pasa toda la gente de Benjamín hasta adelante. Dice, de esa tribu de Benjamín, ábranse y que quede la familia de Matri. Pasa toda la familia de Matri. Y de todos ellos dice, ahora vienen los hijos de Cis, y pasan el papá Cis y todos los hijos. Y dice, aquí está el rey, y es Saúl. Y de repente, ¿y Saulito dónde está? ¿Dónde está Saulito? Háblale a su celular, ¿dónde está? Ay, dejó su celular aquí. ¿Dónde está Saulito? Entonces, no estaba Saulito. No estaba. Porque si hubiera estado Saulito, lo hubieran entendido que ahí estaba. Porque estaba de alto. Mire, todos le llegaban aquí al hombro. Era el altísimo entre todos, casi. Entonces, no estaba. Se preguntan dónde están, no encuentran la respuesta, y entonces empiezan a buscarlo, no lo encuentran. Dios revela dónde estaba y dice, está escondido en la bodega familiar, ahí donde tienen guardadas todas las cosas, todo su equipamiento, allí está escondido, váyanlo y búsquenlo. Entonces fueron sus hermanos, van y rompen los candados, entran, sacan las lámparas, y allí estaba tirado, allí en el piso, temiendo que lo encontraran. Cuando uno recibe un desafío de Dios para asumir algo que nunca se ha hecho, uno puede tratar de esconderse en su salud, en sus compromisos, en sus tareas, en su trabajo regular, ocultarse en la vista de los demás. Esto le pasa a toda aquella gente que tiene miedo a asumir un cargo, a dar una enseñanza, a predicar, porque los temores a asumir una responsabilidad nos lleva a escondernos en nuestro trabajo diario, en nuestras actividades cotidianas no visibles. Yo me he encontrado con jóvenes en iglesias que uno les pregunta por qué no están en la iglesia, y ellos te responden, es que estoy haciendo tareas. Y de repente no veo a ciertas familias en la congregación, y después les pregunto que dónde están, y me dicen, es que estamos trabajando mucho y no podemos venir. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y me gustaría que ustedes como iglesia me respondieran, ¿quién les da el trabajo? Respóndanmelo. Dios. Ok, muchas gracias. ¿Quién les dio la familia que tienen? Dios. Gracias, jóvenes. ¿Quién les dio la universidad? Medio convencido. Porque no fue porque tu mamá hizo largas filas para que quedaras en la prepa con una ficha, ni fue tu super habilidad humana para quedar dentro de la facultad. Yo creo que fue Dios el que te permitió estar en esa carrera que acabas de cursar o que estás cursando.
Ahora, si entendemos nosotros que el trabajo nos lo dio Dios, o que nos lo da Dios, porque yo creo que nuestra fuente es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ok, Dios nos dio el trabajo, Dios nos dio la familia que tenemos, porque si tenemos una familia unida, es gracias al bendito nombre de Cristo Jesús. Si tenemos nuestros estudios allí, es porque Dios así permitió que halláramos gracia delante de nuestras autoridades y quedáramos allí. Ahora, si nuestro trabajo, si nuestra familia y si nuestros estudios, Dios fue la fuente por la cual nosotros lo tuviéramos, entonces, ¿por qué lo ponemos como excusa para no congregarnos? ¿Tienen cultos entre semana? ¿Tienen células? ¿Todos ustedes van a la célula o tienen muchas cosas que hacer? O no me diga que usted viene un domingo sí y un domingo no. O viene nada más cuando va a haber comida gratis. Porque la iglesia así siempre debería estar de lleno. Es más, usted tiene la responsabilidad de traerse una persona nueva por lo menos por el año. Ahora, ¿por qué ponemos como excusa muchas cosas para no entregarnos a Dios? Nos dicen, hermano, vamos a ir, vamos a hacer tal actividad. Uy, no puedo, ¿con cuánto tengo que esperar? Porque yo no puedo, estoy muy ocupado. Pero cuando viene el dolor, cuando viene el divorcio, cuando viene la amenaza de que nos van a dejar en nuestra casa, cuando viene la amenaza de que nos van a dejar sin trabajo, cuando viene un problema legal, ahora sí todos acudimos a Dios. Y la lista esta de peticiones que nos entregamos, se llena la lista de peticiones, porque somos buenos para acudir a Dios cuando lo necesitamos, pero no somos buenos algunas veces para acudir a Dios por agradecimiento, únicamente solo por agradecimiento. Ahora, algunos no asumen responsabilidades con Dios porque la primera pregunta que se hacen es, ¿acaso seré bueno para esto? ¿Acaso seré bueno para aquello? ¿Será, disculpen la expresión, será que la voy a armar? ¿Será que no me van a batear? ¿Será que sí daré el ancho? Entonces la gente se llena de tantas interrogantes y en lo que encuentran las respuestas se dejan ir las posibilidades. Porque las grandes oportunidades no se presentan todos los días. O se toman o se dejan ir. Usted es responsable si toma la oportunidad de bendecir el nombre de Dios en medio de las actividades o si las deja pasar. En ocasiones tenemos miedo a afrontar lo desconocido, a no arriesgarnos a soltar lo que parece que teníamos seguro. En el año 91 mi papá tuvo a bien comprarme una bicicleta. No sé si ustedes tuvieron alguna bicicleta en su vida, pero yo sí tuve una. Y mi papá me compró una bicicleta y me gustaba mucho andar en bicicleta y le puso rueditas a los costados, se llama triciclo, ¿no? Yo estaba en mi triciclo y toda la calle estaba con mi triciclo. Gracias a Dios era color azul porque en ese tiempo nada más había color rosita con canastos, ¿no? Y no me gustaba eso, entonces yo estaba con mi triciclo ahí. Y un día papá regresa de un viaje de ministrar y me dice, mira hijo, yo creo que ya tú estás grande, ya aprendiste lo que es andar en bicicleta, es tiempo que te quite las rueditas de los costados. Yo le digo, no, espérame, aguanta, le digo, déjame pasar un tiempo más, déjame las rueditas, no te preocupes, yo te voy a enseñar, hijo. Cuando tu papá te dice no te preocupes, es preocúpate. Y yo estaba así en la bicicleta y él le quitó las rueditas. Me dijo, yo voy a estar detrás de ti, yo te voy a empujar del asiento y yo voy a correr detrás de ti para que no te caigas. Y yo como era niño me la creí, ¿no? Entonces yo estaba arriba de la bicicleta y mi papá estaba atrás así empujando. Dijo, listo yo, listo. Y empezó mi papá a empujarme. Y yo empecé a pedalear y yo, dale papi, dale. Y mi papá estaba empujando, sí hijo, sí, empezaba. Y yo empecé a pedalear y de repente fueron varios metros. Y empecé la primera calle, la segunda calle, la tercera calle en recta. Y llevándole recio. Y dije, papá, ¿estás bien? Papá. Y volteo y mi papá estaba a varias calles abrazado con mi mamá nada más. Y yo, papá, ¡zas! Me cae. Ahora, lo que me enseñó mi papá es que no necesito empujarme para yo poder mantener el equilibrio en la bicicleta. Mi problema fue un problema mental. Bueno, he tenido muchos problemas mentales, ¿verdad? Pero mi problema fue
sentir que si papá no estaba conmigo, entonces me iba a caer. Ahora mi padre me demostró que él no necesitó visiblemente estar conmigo, o sea, que yo lo mirara detrás y empujarme para yo mantenerme arriba de la bicicleta. Lo malo es que cuando yo no lo miré visiblemente, yo tuve miedo y entonces caí. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, Dios no nos ha mostrado que su mano está allí y tememos porque visiblemente no le vemos? ¿Por qué cuando usted tiene el carro bien, tiene la casa bien, sus hijos casi no le están dando problemas, las cosas marchan como usted las había planeado, la salud está en perfecto estado, entonces nosotros vemos visiblemente la mano de Dios allí y decimos, gloria a Dios, fuego, Dios es bueno? Pero cuando el carro nos deja tirados donde quiera, cuando la casa se está cayendo en pedazos, cuando su hija sale embarazada sin casarse, cuando su muchacho está teniendo problemas que le contesta muy feo, cuando su esposo, usted tiene ciertas dudas sobre él, cuando su esposa empieza a manifestarse ahí los demonios que lleva adentro, cuando Satanás empieza a atormentar su vida con la visitación de su suegra,